Si me preguntan, si me critican, si alguien me pide... Y porque queremos ser mejores católicos cada día, aquí en María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar, nos complacemos en presentar a nuestro querido Padre Isidro Bautista con su espacio, Conociendo la Doctrina Católica. Hay una sangre que corre fuerte por mis venas, y enamorado en pan y vino, que le he jurado mi destino, porque yo católico soy de sacramento. Saludos, bendiciones, queridos hermanos, hermanas, buenos días. Qué alegría poder nueva vez conectar con ustedes, poder a través de este espacio de Conociendo nuestra Doctrina Católica, a través de María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar, llegar hasta cada uno de ustedes. Así que me da mucha alegría y de manera especial ya en un nuevo año, hoy en este de la Epifanía del Señor, donde se reveló, se manifestó, se dio a conocer a ese que había nacido como Dios en medio de su pueblo. De manera que es una oportunidad que tenemos cada día de poder nosotros ir formándonos, ir conociendo más, ir adentrándonos en lo que es nuestra vida de fe, nuestra vida cristiana, nuestro ser católicos, conocedores de este proyecto de Dios. Y es por esto que a través de estos espacios de formación vamos cada día queriendo instruir, queriendo llevar a través de esta formación a cada hombre, a cada mujer, a cada joven, una experiencia de conocimiento de lo que es nuestra vida de fe, nuestra vida cristiana. Pues vamos a confiarnos al Señor, ahí donde tú estás, en el trabajo, en el camino, en la casa, en tus afanes de cada día, ahí a veces en las pruebas, en las preocupaciones, no importa cuál sea la realidad, situación que estés viviendo, vamos a ponernos en las manos del Señor, vamos a orar, vamos a pedirle a Él que nos sostenga, nos acompañe, que nos ilumine a lo largo de nuestro camino. Señor Jesús, queremos confiarnos a ti una vez más, queremos ponernos en tus manos, queremos abrir nuestro corazón a ti, a tu gran amor. Que seas tú, Señor Dios nuestro, el que vaya cada día guiándonos, vaya revelándonos tus misterios, que nos dé la luz de el Espíritu Santo, que como aquella estrella guió a aquellos reyes magos, nos guíe y nos ilumina a nosotros, su resplandor, la gracia del Espíritu, la experiencia de nuestro caminar, que nos vaya guiando, nos vaya encaminando cada día y nos vaya llevando hacia ti. Míranos, oh Señor, en medio de nuestras fragilidades, en nuestra pequeñez, en medio de nuestras limitaciones de cada día. Mira que queremos ser mejores. Queremos caminar a tu luz, caminar bajo tu amparo. Pero necesitamos, Señor, de tu gracia. Necesitamos de tu luz. Necesitamos de esa estrella de la vida de la fe que nos guíe, de tu palabra, tu mensaje de amor, tu proyecto y vida de salvación. Por eso, Señor, nos ponemos en tus manos y confiamos a ti nuestro ser, nuestro tener, todo cuanto somos y tenemos. E imploramos que nos siga asistiendo para que, conociéndote y amándote más cada día, podamos entonces acercarnos más a tu plan de salvación. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y así, mis hermanos, hermanas, iniciamos este espacio, conociendo nuestra doctrina católica a través de María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Vamos a continuar
con este tema interesante que hemos estado viendo, fundamentado en los sacramentos, ya en el último grupo de los sacramentos que están al servicio de la comunidad, al servicio de los demás. Y en ello encontramos el sacramento de el orden y el matrimonio. Son los sacramentos que nos presentan que están al servicio de los demás. Y ya estábamos viendo, habíamos dicho sobre el sacramento del orden, que hay 3 grados del sacramento del orden, 3 grados, el orden episcopal, el orden presbiteral y el diaconal. Son los 3 grados del orden. Y decíamos claro que el orden del diaconado está simplemente destinado a ayudarles, a servirles. Por eso el término de sacerdos designa en el uso actual que tenemos a los obispos y a los presbíteros, pero no a los diáconos. Por eso decíamos que son 3 grados de orden, pero que solo el presbiterado y el episcopado participan del misterio directo del ministerio de Cristo. Y ya habíamos visto entonces la ordenación episcopal como plenitud del sacramento del orden. Hemos visto ya esta parte. Ahora vamos a empezar a ver la parte de la ordenación de los presbíteros o cooperadores de los obispos. Cristo, a quien el Padre santificó y envió al mundo, hizo a los obispos partícipes de su misma consagración y misión por medio de los apóstoles, de los cuales son sucesores. Eso tenemos que tenerlo claro en la realidad de lo que es la experiencia de los obispos. Como Cristo, a quien el Padre santificó y envió al mundo, Él hizo a los obispos partícipes de su misma consagración y misión a través de los apóstoles, de los cuales ellos son sucesores, los obispos, sucesores de los apóstoles. Estos, los obispos, entonces, han confiado legítimamente la función de su ministerio en diversos grados, a diversos sujetos en la iglesia. La función ministerial de los obispos en grado subordinado fue encomendada a los presbíteros, para que, constituidos en el orden del presbiterado, fueran los colaboradores del orden episcopal, para realizar adecuadamente la misión apostólica confiada por Cristo. De manera que, fíjense, es como decimos, como una cadena. Cristo, a quien el Padre santificó y envió al mundo, Él hizo a los obispos partícipes de su misma consagración y misión a través de los apóstoles, de los cuales los obispos son sucesores. Y los obispos, a su vez, han confiado legítimamente la función de su ministerio a diversos grados, a diversos sujetos en la iglesia. Por eso la función ministerial de los obispos en grado subordinado fue encomendada a los presbíteros, para que, constituidos en el orden del presbiterado, entonces fueran colaboradores del obispo, del orden episcopal, colaboradores, para realizar adecuadamente la misión apostólica confiada por Cristo. Por eso el
el ministerio de los presbíteros, por estar unido al orden episcopal, participan de la autoridad con la que el propio Cristo constituye, santifica y gobierna su cuerpo, que es la iglesia. El presbítero, el orden de los presbíteros, el ministerio de los presbíteros, por estar unido al orden episcopal, fíjense que si es en conexión con el ministerio de los obispos, con el orden episcopal. Por eso debe ser, para ser un legítimo sacerdote, presbítero, tiene que ser constituido como tal, como presbítero, a través de los obispos. Por eso el ministerio del presbítero, por estar unido al orden episcopal, participa de la autoridad con la que el propio Cristo constituye y construye, santifica y gobierna a su iglesia. No por su cuenta, no por sí solo. Por eso, entonces, fíjense cómo algunos que no están en comunión con lo que es la experiencia de nuestra iglesia, entonces no son auténticos, no son legítimos. No participan de unir, no están unidos al orden episcopal. Por tanto, aquellos que no están unidos al orden episcopal, tampoco participan entonces de la autoridad con la que el propio Cristo construye, santifica y gobierna su cuerpo, su iglesia. Por eso el sacerdocio de los presbíteros supone ciertamente los sacramentos de la iniciación cristiana. Se requieren esos sacramentos. Se requieren esos sacramentos de la vida de la fe. Se confiere, sin embargo, por aquel sacramento peculiar que mediante la unción del Espíritu Santo marca a los sacerdotes con un carácter especial. Así quedan identificados con Cristo, sacerdote, de tal manera que puedan actuar como representantes de Cristo, cabeza. De manera que en esta misión, el ministerio de los presbíteros, primero debe estar unido al orden episcopal, a los obispos, participar de su autoridad con la que el propio Cristo construye, dirige, acompaña, santifica su iglesia. Y el sacerdote, el sacerdocio, el ministerio de los presbíteros, supone entonces ciertamente los sacramentos de iniciación cristiana, bautismo, confirmación, comunión. Supone que debe tenerlo como base, porque debe estar llevando una vida en Cristo. Debe ser un auténtico, verdadero cristiano. Debe participar directamente y estar unido al orden de los obispos. Pero no solo esto, no solo supone esto. Esa realidad de los sacramentos de iniciación cristiana, sino que su misión, su ministerio presbiteral, es conferido por el sacramento peculiar, sacramento del orden, que mediante la unción del Espíritu Santo marca a los sacerdotes con carácter especial, el sacramento de la consagración. Por eso se consagra y se unge el sacerdote con el crisma. Así quedan identificados con Cristo sacerdote, de tal manera que quedan entonces, que puedan actuar como representantes de Cristo cabeza.
Y es hermoso poder vivir esta experiencia. Les comparto también a ustedes ahora en este contexto de lo que es el ministerio presbiteral, y esto que nos va diciendo cómo queda consagrado, constituido, ungido con esa unción del Espíritu Santo que va a marcar a los sacerdotes con un carácter especial, de manera que quedan identificados con Cristo sacerdote, de tal manera que así puedan actuar como representantes de Cristo cabeza. Les comparto entonces, a raíz de esto, y esta experiencia la vamos a revivir, es una experiencia de poder ver y contactar también esta experiencia. Les comparto la alegría de el próximo sábado, Dios mediante, día 10 de este mes, pues tendremos en nuestra diócesis la ordenación sacerdotal de 6 jóvenes. 6 jóvenes se van a ordenar de sacerdote. Son ya diáconos transitorios y se consagrarán de sacerdote el próximo sábado. De manera que ahí vamos a ver esos elementos, cómo van a ser ungidos por el Espíritu Santo. Van a recibir esa marca de ese carácter especial, este sacramento, para que queden identificados plenamente con Cristo sacerdote y puedan también actuar como representantes de Cristo cabeza. Y por eso 6 nuevos sacerdotes que tendrá nuestra diócesis se va para servir. Y damos gracias a Dios por el ministerio de los sacerdotes. Y continuamos viendo esto que se nos dice, cómo ese ministerio presbiteral va constituyendo, consagrando y uniendo a aquellos que acogen este designio de Dios a Cristo mismo cabeza. Los presbíteros, aunque no tengan la plenitud del sacerdocio y dependan de los obispos en el ejercicio de sus poderes, sin embargo, están unidos a los obispos, en el honor del sacerdocio y en virtud del sacramento del orden. Quedan consagrados como verdaderos sacerdotes de la nueva alianza, a imagen de Cristo, sumo y eterno sacerdote, para anunciar el evangelio a los fieles, para dirigirlos y para celebrar el culto divino. Fíjense, ahí está identificada la misión. Esto lo encontramos en la Lumen Gentium, en el Concilio Vaticano II, en la Lumen Gentium número 28. Eso que estamos viendo, y esa misión de los presbíteros, de los sacerdotes. Porque ya decíamos que la plenitud, los obispos, la ordenación episcopal es la plenitud del sacramento del orden. Por eso decimos que los presbíteros aún no tengan la plenitud del sacramento del orden, la plenitud del sacerdocio, y dependan de los obispos en el ejercicio de sus poderes, pero independientemente de eso, sin embargo, están unidos a estos en el honor del sacerdocio y en virtud del sacramento del orden. Y quedan consagrados los sacerdotes, quedan consagrados como verdaderos sacerdotes de la nueva alianza. Porque están unidos a los obispos, a imagen de Cristo, sumo y eterno sacerdote. Y viene entonces el sentido de la misión para anunciar el evangelio a los fieles, para dirigirlos y para celebrar el culto divino. Entonces, esa realidad de la experiencia de lo que es la misión, la tarea de los presbíteros, que toda ella ya vemos como siempre está mostrando la unidad con los obispos. Al no tener la plenitud del orden, dependen de los obispos en el ejercicio de sus poderes, porque reciben de ellos el orden, el sacramento.
Seguimos entonces. En virtud del sacramento del orden, los presbíteros participan de la universalidad de la misión confiada por Cristo a los apóstoles. O sea, en virtud del sacramento del orden, ya el presbítero que ha sido ordenado, consagrado sacerdote, participa de esa misión confiada por Cristo a los apóstoles. El don espiritual que recibieron en la ordenación los prepara, no para una misión limitada y restringida, sino para una misión amplísima y universal de salvación, hasta los extremos del mundo, dispuestos a predicar el Evangelio por todas partes. Esa misión en el sentido de misión de iglesia universal. No solo para un grupito, para los que son que tienen mi carisma, no. Participamos en virtud del sacramento del orden, participamos de la universalidad de la misión confiada por Cristo a los apóstoles. Vayan por todo el mundo, anuncien el Evangelio. Vayan, anuncien, proclamen el Evangelio a todas partes. Los que crean y se bauticen se salvarán, en fin. O como lo dice en el Evangelio de San Mateo, vayan y hagan discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De manera que esa misión que encomendada por Cristo a los apóstoles, el presbítero, el sacerdote, participa de ese sacramento, participa de esa misión universal, la universalidad de la misión que fue confiada por Cristo a los apóstoles. Y el don espiritual que recibieron en la ordenación, esa fuerza y consagración del Espíritu, nos prepara, nos dispone. No para una misión limitada. No, yo en mi pueblecito, en mi campo, o con mi grupo, mi movimiento, o con aquellos que sí me quieren mucho. No, nos prepara para una misión no limitada y restringida, sino que nos prepara, nos lleva para una misión amplísima y universal de salvación. Ya dice, hasta los extremos del mundo. Están dispuestos a predicar el Evangelio por todas partes. Ese es el verdadero sentido de misión del presbítero. Esa verdadera experiencia de vida, de salvación. Ese anuncio universal, esa predicación del Evangelio por todas partes. Cumpliendo, claro, con la misión que encomendó Jesús. El mismo Jesús que nos encomendó esa misión, ese ministerio, de ir por todas partes y anunciar el Evangelio. De manera que hay que tener claro esto a través de nuestra vida, en nuestra experiencia. Claro, tenemos una iglesia de orden, y que el mismo Cristo el mismo Dios es un Dios de orden. No viene a uno ir y hacer, lo que le parezca. Por esto, aunque estamos invitados y llamados a anunciar y proclamar el Evangelio por todas partes, recibimos esa misión, pero tenemos que, como decimos, caminar y actuar conforme a las normas directrices de la iglesia. Porque tal vez alguno puede decir, bueno, pero que entonces, si hemos recibido el sacerdote, en virtud de ese sacramento del orden que recibió, participa de la universalidad de la misión confiada por Cristo a los apóstoles, entonces estoy aquí en mi diócesis, muy bien, pues puedo irme entonces a la diócesis de San Juan de la Maguana o de Higüey, porque yo recibí ese ministerio, la universalidad del ministerio. Participo de la universalidad de la misión confiada por Cristo a los apóstoles. Entonces ya como participo con esto, puedo irme a Puerto Plata, puedo irme a Santiago. No.
No, no, es una iglesia de orden, no puedo irrespetar a aquellos hermanos que están sirviendo y trabajando. Yo no puedo ir allá y tengo que tener, si soy invitado a una misión, a un servicio en uno de esos lugares, pues debo tener primero el debido permiso de allá para yo poder hacerlo, y mi identificación, mi documento de identificación desde aquí de donde soy, para ejercer mi ministerio en ese otro lugar donde voy a ir. Esto tenemos, y esto es la iglesia, es orden, es una iglesia que marcha orientada por esto. Porque tal vez algunos podrán decir, bueno, pues entonces ya al ver esto, entonces ya no necesitaría un permiso, una aprobación de alguien para hacer algo en otra parte. No, en virtud del sacramento, del orden que hemos recibido, participamos de la universalidad de la misión confiada por Cristo a los apóstoles. Y ese don del Espíritu que recibimos en la ordenación, esa nos prepara para esa misión, no para una misión limitada, restringida, sino para poder ejercer una misión ampliada, universal, de salvación, hasta los extremos del orbe, hasta los extremos del mundo. Y claro, nos prepara para esto, pero con el debido permiso y orden que lleva nuestra iglesia. Por eso, mis hermanos, de igual manera, para mostrar esto también, no se nos pone ninguna restricción. Por ejemplo, y cuando de aquí vamos a Estados Unidos, por ejemplo, allá lo que hace un presbítero allá, pues yo puedo hacerlo. Claro, con mi documentación previa, preparada y presentada a la diócesis donde voy, pero allá no tengo una misión limitada. Si hay que bautizarse, bautizarse, confesión, el matrimonio, para lo que se necesite, porque no tengo una limitación, no tengo un límite. Tengo una misión universal de ir a anunciar, proclamar el evangelio, pero claro, todo en el orden y con el debido permiso que debemos tener. Eso para mostrar y llevar una iglesia de orden, una iglesia que vaya caminando acorde con lo que es el proyecto de Él, de Dios, que es el dueño y señor de todas las cosas. Por eso, fíjense que cuando voy y cualquier otro presbítero de nuestra diócesis, de cualquier otra diócesis, va allá con el debido permiso y la debida identificación y cartas credenciales de su obispo de aquí, cuando vayan en combinación y con el debido permiso de la diócesis donde va a estar, no tiene límite en lo que es su misión. Piensa que cuando va y le corresponde presidir la Eucaristía, no, solo a esta partecita porque tú estás limitado y no puedes hacer esto. No, celebra la Eucaristía. Cuando tiene una confesión, se confiesa, visitar un enfermo, todo lo que conlleva esto, esa misión. Y así lo vamos ejerciendo. Con esto lo que quiero decir es ver que el sacerdote, el orden sacerdotal, los presbíteros, participamos de la universalidad de la misión de Cristo. Esa misión que encomendó a los apóstoles. Y aquí en Dominicana, en Colombia, en donde sea, no importa el país que sea, tenemos por el orden que hemos recibido, el sacramento del orden, y al participar de esa misión universal de Cristo, confiada por Cristo en los apóstoles, podemos ejercer nuestro ministerio sin limitaciones, porque no es una misión limitada ni restringida. Claro, repito, con la debida identificación de dónde procedo y la del debido permiso donde voy a ejercer ese ministerio, ya sea fuera de nuestra diócesis. Por esto, esa misión que recibimos es amplísima, decimos, y universal de salvación, hasta los extremos del mundo. Y debemos estar dispuestos a predicar el evangelio por todas partes. Pues vamos a hacer una breve pausa, mis hermanos, hermanas. Les invito a que no se aparten de la emisora, sigan ahí en sintonía, porque en breves momentos continuamos con este espacio, conociendo nuestra doctrina católica a través de María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar.
No se aparte de la emisora, en breve continuamos. Por la senda de la fe quiero recorrer el camino de la vida. Con certeza creeré, y cuando no pueda ver a tu nombre clamaré, dame fe. Por la fe puedo seguir esperando lo imposible. Por la fe puedo sentir que estás aquí. Por la fe puedo entender lo que antes no entendía. Por la fe ciegamente confiaré. Con certeza creeré, y cuando no pueda ver a tu nombre clamaré, dame fe. Por la fe puedo seguir esperando lo imposible. Por la fe puedo sentir que estás aquí. Por la fe puedo entender lo que antes no entendía. Por la fe ciegamente confiaré. Aunque vengan tiempos duros, aunque todo sea oscuro, aunque ya no tenga fuerzas, en ti esperaré. No, no me dejarás caer. Todo es posible por la fe. Por la fe puedo seguir esperando lo imposible. Por la fe puedo sentir que estás aquí. Por la fe puedo entender lo que antes no entendía. Por la fe ciegamente confiaré. Por la fe puedo seguir esperando lo imposible. Por la fe puedo sentir que estás aquí. Por la fe puedo entender lo que antes no entendía. Por la fe ciegamente confiaré. Mis hermanos, hermanas, qué bueno que siguen ahí en sintonía, que siguen unidos a nosotros en ese espacio, conociendo nuestra doctrina católica a través de María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Estamos viendo esta parte de lo que es el orden de los presbíteros como cooperadores de los obispos. Este ministerio, esta misión que el Señor encomienda a través de los obispos a los sacerdotes. Por eso estamos diciendo que el ministerio de los presbíteros está unido al orden episcopal y por lo tanto participa de la autoridad con la que el propio Cristo construye, santifica y gobierna su iglesia, su cuerpo. De tal manera que los presbíteros, aunque no tenemos la plenitud del sacerdocio, porque lo tienen los obispos, y dependemos de los obispos en el ejercicio de nuestros poderes, sin embargo, estamos unidos a estos, a los obispos. Estamos unidos a ellos en el honor del sacerdocio y en virtud del sacramento del orden que recibimos. De igual manera, estamos viendo cómo en virtud de ese sacramento del orden,
participamos de la universalidad de la misión, la tarea, la misión que el Señor pone en nuestras manos. Pero recuerden, y estaba especificando que tenemos que tener cuidado también, que aunque participamos de la universalidad de esta misión, de todas partes, no es una misión limitada solo para esta parroquia o para aquel sector social o para aquel grupito o para aquel movimiento, no. Es una misión universal, abierta, no es limitada, no está restringida, sino que es abierta, es amplísima y universal de salvación. Y estamos destinados a ir y llevar el mensaje, llevar el evangelio hasta los extremos del mundo. Pero les decía que la iglesia es una iglesia de orden, que no podemos, por haber recibido esa misión universal, yo irme de aquí, de mi diócesis, a otra diócesis, a ir y celebrar Eucaristías y bautizar y confesión y todos los sacramentos y hacer cosas sin el debido permiso y autorización del lugar donde voy. Y sin mi presentación clara, mis credenciales de que realmente soy presbítero de esta diócesis, que estoy en comunión con la iglesia, con el obispo. Porque es una iglesia de orden. Esto para que cuidemos un poco y no caigamos en el desorden, no caigamos en un desastre en lo que es el ejercicio de nuestro ministerio y de la obra evangelizadora, que es lo fundamental, el anuncio del evangelio. Bien. Su verdadera función sobre los presbíteros, su verdadera función sagrada, la ejercemos sobre todo en el culto eucarístico. Ahí es donde se ejerce esa función sagrada, sobre todo la verdadera función sagrada del presbítero. Se ofrece sobre todo en el culto eucarístico, o sinaxis. En ella, actuando en la persona de Cristo y proclamando su misterio, unen la ofrenda de los fieles al sacrificio de su cabeza, de Cristo. Es unir el sacrificio de los fieles al sacrificio de Cristo. Es actualizar y ampliar en el sacrificio de la misa hasta la venida del Señor, el único sacrificio de la nueva alianza, que es el de Cristo, que se ofrece al Padre de una vez para siempre, como hostia inmaculada. Y de este sacrificio unido, saca su fuerza todo su ministerio sacerdotal. De este sacrificio, unido a él. De manera que, mis hermanos y hermanas, fíjense cómo este sacramento encuentra el sentido de el orden presbiteral, alcanza su verdadera función y plenitud en el ejercicio del culto eucarístico. Y ahí actuando en la persona Christi, en la persona de Cristo, ahí en medio de eso, proclamando también este misterio, se une la ofrenda de los fieles al sacrificio de Cristo. Es ofrecer y unir el sacrificio de los fieles a ese sacrificio de Cristo que se ofreció en el altar de la cruz, en el arca de la cruz. Es unirnos a él, unir al sacrificio, la ofrenda de los fieles y el sacrificio de Cristo. Unir a través de la celebración eucarística. Unir la ofrenda de los fieles, ese sacrificio de los fieles, unido al de Cristo cabeza. Con ello se actualiza y se aplican en ese sacrificio de la misa, todo ello, hasta la venida del Señor. De manera que el único sacrificio de la nueva alianza fue el de Cristo. El de Cristo, ese sacrificio, el cual se ofreció de una vez para siempre, como se ofreció como hostia inmaculada, él mismo ofreció su cuerpo, su sangre. Y de este sacrificio único, del de Cristo, es que el sacerdote saca su fuerza
De ahí sale la fuerza de ese ministerio sacerdotal, desde ese sacrificio de Cristo, de esa entrega generosa de amor de Él. De ahí saca su fuerza, todo su ministerio sacerdotal. Y creo que sería bueno que miremos en ese caminar nuestro, en nuestra vida, ¿dónde estamos sacando nuestra fuerza realmente? A veces volteamos la mirada hacia otros lados. Sin embargo, fíjense cómo se nos dice que de ahí, de ese sacrificio de Cristo, de su entrega, de su sangre derramada en la cruz, saca su fuerza todo el ministerio sacerdotal. De ahí debe sacar su fuerza. Los presbíteros, como colaboradores diligentes de los obispos y ayuda insustituible, como ayuda, instrumentos suyos, llamados para servir al pueblo de Dios, entonces han de formar con su obispo un único presbiterio, dedicado a diversas tareas. Todos unidos siempre con el obispo, los presbíteros, no independientes. Piense cómo lo expresa claro. Los presbíteros como colaboradores diligentes de los obispos, como ayuda e instrumentos suyos, y llamado para servir al pueblo de Dios. Entonces, hemos de formar con nuestro obispo el único presbiterio dedicado a diversas tareas. Y por eso cada ministerio que el obispo nos encomienda, cada tarea, compromiso, es esto. Es poder colaborar con ellos. Es poder trabajar, servir, ayudar en esta tarea. Ser instrumento suyo. Y estamos llamados para servir al pueblo de Dios, formar con el obispo un presbiterio dedicado a esas diversas tareas. Siempre unidos. Piensen que así lo destaca. Ser colaboradores diligentes de los obispos. Ser ayuda, instrumento suyo. Todo esto, claro, destinado a servir al pueblo de Dios. Llamados a formar con el obispo un único presbiterio, unidos con ellos. Y dedicados a diversas tareas. En cada una de las comunidades locales de fieles, hacen presencia de alguna manera a su obispo, al que están unidos con confianza y magnanimidad. Participan de sus funciones y preocupaciones y las llevan a la práctica cada día. De manera que en cada comunidad, en cada campo, en cada pueblo, en cada parroquia, en cada sector, ahí donde quiera que vamos, en cada una de esas comunidades locales, ahí se hace presente, hacemos presente de una manera al obispo, al que estamos unidos con confianza y magnanimidad. Pues participamos en sus funciones y preocupaciones y las llevamos a la práctica cada día. O sea, es hacer presente al obispo, es actuar como enviado por él, representante de él. Somos como los representantes del obispo en cada comunidad, en cada pueblo, cada sector, donde quiera que vamos. Somos como los representantes de él. Los presbíteros solo pueden ejercer su ministerio en dependencia del obispo y en comunión con él. Solo podemos ejercer el ministerio en dependencia con el obispo y en comunión con él. Porque de los obispos es que recibimos el ministerio.
participamos. Ellos nos hacen partícipes de su ministerio, de la plenitud del orden que lo tienen los obispos. Entonces, nosotros como presbíteros hemos de ejercer nuestro ministerio en dependencia del obispo. Dependemos de ellos. Y en comunión con él, con ellos, con el obispo. En comunión con él. Si yo hago las cosas por mi cuenta, por mi lado, como a mí me parece, entonces no estoy dependiendo de él. Pero tampoco estoy en comunión con él, con el obispo. Entonces mi ministerio no está siendo legítimo. Entonces estoy ejerciendo un ministerio que no es el que como debe ser, porque los presbíteros solo pueden ejercer su ministerio en dependencia con el obispo y en comunión con él. La forma, la manera, cómo podemos ejercer el ministerio. En dependencia con el obispo y en comunión con él. Por eso, fíjense que y es fundamental. Por ejemplo, cuando uno va a ejercer un ministerio, como presbítero, como sacerdote, yo, por ejemplo, voy a salir del país y voy a ir a una parroquia fuera del país, necesito una carta de mi obispo. La carta de aquí de mi obispo que me envíe, que dice que yo tengo el debido permiso para ir, que estoy en comunión con la iglesia, que participo y la parte, tengo las facultades de poder ejercer el ministerio sin ninguna limitación, en fin. Ahí me pone, no tengo restricción en el ejercicio de mi ministerio y todo lo que el obispo considera se pone en esa carta. Porque es que los presbíteros no podemos ejercer el ministerio si no es en dependencia del obispo y en comunión con él. La promesa de obediencia que hacemos al obispo en el momento de la ordenación y el beso de paz del obispo al final de la liturgia de la ordenación significa que el obispo los considera como sus colaboradores, sus hijos, sus hermanos y sus amigos, y que a su vez ellos le deben amor y obediencia. Fíjense y recuerden, vuelvo y les repito, eso tenemos que tenerlo cuando participemos y estemos en una ordenación. Miren, esto es lo que quiere representar. Esa promesa de obediencia que se hace al obispo en el momento de la ordenación, cuando el mismo obispo pregunta al ordenando, ¿prometes respeto y obediencia a mí y a mis sucesores? Ese prometo. Y entonces les da el beso de la paz. El beso de la paz del obispo al final de la liturgia, de la ordenación, eso significa que el obispo los considera como sus colaboradores, sus hijos, sus hermanos, sus amigos. Y a su vez, el sacerdote, el presbítero, le debe amor y obediencia. Y esto el próximo sábado lo vamos a ver en esa parte, en esos 6 nuevos sacerdotes que vamos a tener. Por esto, cada uno en medio de nuestro caminar debemos de mirar esto. Los presbíteros entonces, instituidos por la ordenación en el orden del presbiterado, están unidos todos entre sí por la íntima fraternidad del sacramento. Hemos participado de un mismo sacramento y forman un único presbiterio, especialmente en la diócesis, a cuyo servicio se dedican bajo la dirección de su obispo. O sea, los sacerdotes entonces somos hermanos, somos constituidos todos hermanos por un mismo ministerio que hemos recibido, del cual hemos participado a través del obispo nos ha confiado. Estamos unidos todos entre sí por la íntima fraternidad del sacramento, el mismo sacramento, y formamos un único presbiterio, especialmente en la diócesis. La unidad del presbiterio encuentra su expresión litúrgica en la costumbre de que los presbíteros impongan a su vez las manos
después del obispo, durante el rito de la ordenación. Entonces, y esto lo vamos a ver el sábado también, cómo los sacerdotes que presentes en la ordenación, ahí ese sentido de unidad de los presbíteros, y esa expresión, la expresión litúrgica de la costumbre, de que los presbíteros impongan sus manos a su vez, después del obispo, durante el rito de la ordenación. El obispo va en un momento a imponer las manos a esos que van, esos 6 nuevos sacerdotes. Y después del obispo, entonces todos los sacerdotes presentes, uno por uno, pasan a imponer también las manos a esos que son ordenados. De manera que esa unidad de los presbíteros ahí encuentra su expresión litúrgica y su costumbre, en esa costumbre. Ahí encuentra ese sentido. Hermanos, hermanas, es hermoso esto que estamos viendo y que nos lleva a conocer más el sentido del por qué. Tal vez algunos veían, ay, pero ¿y por qué van toditos y le ponen la mano? Es que eso es ese sentido de comunión, ese sentido de comunión, de identificación, ese sentido de fraternidad, de unidad de los presbíteros con esos nuevos presbíteros. Y así entonces todo esto tiene sentido y nos va mostrando lo que es el verdadero sentido de nuestra vida, nuestro caminar, de nuestra iglesia. Bien, pues vamos a concluir, mis hermanos, hermanas, con esto que hemos estado viendo. Vamos a concluir por hoy este espacio conociendo nuestra doctrina católica a través de María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Y pidiendo al Señor, sea Él que siga acompañándonos, que siga iluminándonos cada día, para que podamos ir conociendo sus designios, sus proyectos, su plan de salvación. Que nosotros podamos seguir adentrándonos a ese gran misterio de amor y así poder trabajar todos por la construcción de su reino. Que el Señor Dios de misericordia colme de bendición cada día sus vidas, sus familias. Que en este año que ya iniciamos, Él sea luz y guía en nuestro peregrinar y nos sostenga siempre a través de su palabra y de su Santo Espíritu, para que obremos siempre el bien. Hermanos, hermanas, que Dios les derrame su bendición en ustedes, les acompañe y les guíe siempre. Desde República Dominicana, el Padre Isidro Bautista ha estado con ustedes. Feliz resto del día. Es que me hago buen sentimiento, no me imagino a mi Jesús obrar así. Entre alegrías y muchas penas, hay una sangre que corre fuerte por mis venas, y enamorado en pan y vino, fiel he jurado mi destino, porque yo católico soy de sacramentos, de vela en mano y procesión, del evangelio, la iglesia viva y tradición. Católico soy de los que viven una eterna Eucaristía, de los que viven bajo el amparo de María. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Latinoamericano. La vida misma de nuestros pueblos, ese tesoro que me dejaron los abuelos, será la herencia de mis hijos, mientras en mí resuene el grito, porque yo católico soy de sacramentos, de vela en mano y procesión, del evangelio, la iglesia viva y tradición. Católico
Católico soy, de los que viven una eterna Eucaristía. Católico soy, de los que viven bajo el amparo de María. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Católico soy, de Santa Rosa, de Teresa y de Juan Pablo. Católico soy, los de Don Bosco, los de Juan Diego y el Rosario. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Latinoamericano. Latinoamericano. Una eterna Eucaristía. Soy de los que viven bajo el amparo de María. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Católico soy, de Santa Rosa, de Teresa y de Juan Pablo.